¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este video. Mi nombre es Rubén González. Tema, declaración de situación patrimonial e intereses. Objetivo, pues es responder algunas preguntas que te puedas hacer en materia de declaración de situación patrimonial e intereses. Hablaremos de la inicio, de la de modificación, conclusión. Mayor aún en la de modificación, año 2020. Ya sé que hay algunas prórrogas por ahí. También las vamos a platicar. Luego, comenzamos. ¿Cuándo nace la obligación para presentar tu declaración de situación patrimonial? Recordemos que antes solamente estaban obligados jefes de departamento hacia arriba y aquellos que manejaban fondos y valores. Pero con la Ley General de Responsabilidades Administrativas que se publicó en el Diario Oficial el 18 de julio del 2016, cuidado, si bien 2016, en términos de su parte transitoria, inició su vigencia en el año siguiente, concretamente 19 de julio del 2017. Dicho lo anterior, el artículo 32 establece que todos los servidores públicos están obligados a presentar la declaración de situación patrimonial. Ya publicada la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se emitieron distintos acuerdos. Nos vamos a referir a algunos de ellos. El del 14 de julio del 2017 estableció que a partir del 19 de julio del 2017, todos los servidores públicos que ingresaran por primera vez o bien reingresaran después de 60 días naturales de su último encargo, estarían obligados a hacer la declaración de inicio. Y para aquellos que antes del 19 de julio de 2017 ya estaban obligados, simplemente lo continuarían haciendo. Es decir, la de modificación y en su momento la de conclusión. Y para el caso de aquellos que antes del 19 de julio de 2017 no estaban obligados, ahí no la iban a presentar de momento. Habría que esperar hasta que se emitieran los nuevos formatos y desde luego que estos fueran operables. Ya emitidos los formatos, en el acuerdo del 24 de diciembre del 2019 se estableció que a partir del 1 de enero del 2020 ya eran operables totalmente los famosos formatos. Y particularmente, o con relación a aquellos servidores públicos que antes del 19 de julio del 2017 no estaban obligados, que es la mayoría, es la base trabajadora de cualquier dependencia, lo iban a hacer, cuidado, en la de inicio, no. Lo iban a hacer en términos del artículo 33, fracción segunda, que se refiere ni más ni menos que a la declaración de modificación. Por eso les dije, cuidado, si bien es cierto es la primera vez que lo van a hacer, no significa que lo hagan en el modo inicial, sino en modificación. ¿Qué es la plataforma digital? Recordemos que existe el Sistema Nacional Anticorrupción y ellos cuentan con la plataforma digital, instrumento de rendición de cuentas que tiene como objetivo prevenir, detectar, disuadir y por supuesto sancionar probables actos de corrupción. Esa plataforma digital a su vez se integra por sistema de evolución patrimonial, conflicto de interés y sí, declaración fiscal de impuestos. Luego, podemos advertir que esa plataforma digital estará analizando tu evolución patrimonial a través de ese ejercicio comparativo. ¿Cuáles son los datos personales y cómo los protege Declaranet? Para ello tenemos tres elementos. Propiamente el dato personal, la confidencialidad y el consentimiento. ¿Qué regula esto? Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por supuesto la Ley de la Materia de Datos Personales. En ese sentido, el dato personal consiste en aquella información que permite que una persona sea identificada o identificable de manera directa o indirecta. Luego, por confidencial vamos a entender que un dato personal se clasifica precisamente como confidencial. Ahora bien, para que la autoridad que tiene la información pueda otorgarla al público, pueda tener acceso al público, requiere de algo fundamental: consentimiento del titular. ¿Quién es el titular? Tú eres el titular. Si tú no das el consentimiento de manera expresa, entonces no es posible que se otorgue la información. Para mayor referencia, ahí vamos a estar
viendo cuáles son esos fundamentos concretos para que ustedes tengan un acceso más rápido a ello. Ahora bien, dicho esto, ¿qué es lo que dice la norma e instructivo de Declaranet? Bueno, recordemos que hay distintos rubros, unos muy concretos para los operativos y unos adicionales a los de los operativos para jefes de departamento y hasta presidente de la República. Acuérdense, es muy distinto lo que declara un operativo a un jefe. Haciendo esa distinción, vamos a ver que de acuerdo al tema de datos personales, el sistema de facto va a clasificar alguna información de cada uno de los rubros, aunque hay rubros que están clasificados absolutamente todos. Por ejemplo, el domicilio, datos de la cónyuge, el cónyuge y también, por supuesto, de los dependientes económicos. De ahí en fuera, hay algunos rubros que les comento que están abiertos y otros están, insisto, de facto, totalmente clasificados. A continuación, los veremos. ¿En qué términos y plazos se presenta mi declaración de situación patrimonial e intereses? Fundamento legal, artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Con base en este artículo hay tres supuestos. El primero, la de inicio. La de inicio se presenta durante los primeros 60 días naturales. ¿Cuándo qué? Cuando el servidor público ingrese por primera vez a la administración. Dos, cuando reingrese al servicio público, siempre que hayan transcurrido más de 60 días naturales con base en el último encargo. Ahora vamos a la de modificación. Recuerden que es el tema más importante que nos ocupa y propiamente el motivo de este video. En modificación, originalmente tenemos que se debe de hacer esta declaración entre el 1 de mayo y el 31 de ese mismo mes, cada año. Sin embargo, con motivo precisamente de la emergencia sanitaria que vivimos, la pandemia a nivel internacional, tenemos que considerar que la Secretaría de la Función Pública emitió el comunicado número 38/2020, en donde estableció la ampliación de ese término y plazo, concretamente hasta el 31 de julio de este año. Pero no te confíes, sobre todo si ya tienes avanzada la declaración, yo te recomendaría que trates de hacerlo lo antes posible. Recuerda que están considerando un aproximado de 1.600.000 servidores públicos para hacer su declaración. Luego, no te confíes. Tercero, conclusión muy parecida a la de inicio. Esta se hace de igual forma durante los primeros 60 días naturales. ¿Cuándo qué? Cuando te jubiles, cuando renuncies o te renuncien. Esperemos que no, ¿verdad? Esperemos que eso no pase. O que te inhabiliten, o que te destituyan, o que cesen los efectos de tu nombramiento por cualquier elemento, por cualquier tipo de responsabilidad. No. Esperemos que ese no sea tu caso. Pero si eso sucediera, entonces tú tienes 60 días naturales para hacer tu declaración. ¿En qué casos estamos exentos de presentar la declaración de situación patrimonial? Hay tres. En la de inicio no tienes que presentar esta declaración cuando seas cambiado de nivel, de actividad, funciones en el mismo ente público. Dos, cuando reingreses al servicio público y no hayan transcurrido más de 60 días naturales. Tres, cuando cambies de ente público, pero en el mismo orden de gobierno, siempre que no hayan transcurrido más de 60 días naturales entre la conclusión y el inicio. Y recuerda, si eso pasa, tienes que dar el aviso correspondiente. ¿En dónde? Declaranet. Recuerda que ahí donde eliges modificación, conclusión, inicio, ahí también puedes elegir o seleccionar aviso. Ahí tienes que avisar. Y finalmente, cuando tú reingreses de una licencia con goce o sin goce de sueldo, tampoco estás obligado.
Y no solamente eso, ¿qué pasaría si tú fuiste sujeto de una reincorporación o reingreso después de que te restituyeron tus derechos, tus funciones, tu salario? Si tú eres sujeta o sujeto de esa situación de una restitución de derechos y te reincorpores o reingreses a tu trabajo, a tu centro de trabajo, tampoco estás obligado a hacer la de inicio. No estás obligado a hacer la declaración de modificación en dos supuestos. Primero, cuando seas contratado o tomes posesión del cargo durante los primeros 5 meses de ese año o del que sea. La cuestión es que si tú eres contratado o tomas posesión justo en esos 5 meses, ¿cómo qué caso tendría que hagas la de modificación si recién hiciste la de inicio? Es decir, inicio mata modificación. Y el segundo supuesto es cuando precisamente en el mes de mayo tú te retiras o te jubilas o lo que haya pasado, que espero ese otro no pase. Pero si pasa, digamos que ahí conclusión mata modificación. Esa es otra excepción. Conclusión. No estás obligado a presentar esta declaración cuando cambies, al igual que en la de inicio, de nivel, de funciones, de actividades en el mismo ente público. 2. Cuando concluyas e inicies en entes públicos dentro del mismo orden de gobierno, siempre que no hayan transcurrido 60 días naturales. Y finalmente, también muy parecido a la de inicio, no estás obligada o obligado cuando te hayan dado precisamente una licencia con goce o sin goce de sueldo. Si has sido sujeto de una licencia de esta naturaleza, tampoco estás obligado a hacer la de conclusión porque sigue siendo servidor público. Y 2, cuando seas sujeto de una suspensión de salario y funciones. Hasta aquí las excepciones. Y a todo esto, ¿y si no la presento, Rubén? ¿Presento qué? ¿La declaración? Ya sea de inicio, modificación o conclusión. Bueno, pues lo que va a pasar es que la autoridad sancionadora, en este caso sería el órgano interno de control que corresponda en tu ente público, va a iniciar un procedimiento sancionatorio por una presunta responsabilidad. ¿Cuál presunta? Pues que no has hecho tu declaración. Y te va a solicitar amablemente, por las buenas, preséntala. Si de plano esto no sucede, hablando de inicio y modificación en los primeros 30 días naturales, a partir de que estabas obligada o obligado, muy grave. Dicha autoridad tendrá la facultad de cesar tu nombramiento por no haber hecho tu declaración, ya sea la de inicio o la de modificación. Sin embargo, en el caso de la de conclusión, pues es que ya me fui, Rubén. Bueno, no, precisamente ahí no te va a poder quitar tu plaza porque ya tú te vas, pero sí te podrá inhabilitar de 3 meses a 1 año. Recuerda que inhabilitar significa que no vas a poder ser contratada o contratado en municipio, en federación o en el estado durante ese lapso de tiempo. Y cuida, que si por ahí sale una oportunidad y resulta que tú tienes esa inhabilitación, no solo tú no puedes ser contratado, sino las personas que te contraten con esa sanción también serán sujetas de responsabilidad. Entonces, preséntala. ¿En dónde, cómo presento mi declaración? Para ello vamos a ponernos un poquito prácticos. De 0 a 100. En esta primera parte nos vamos a concentrar en aquellos que tienen el nivel de encargo operativo, enlace u homólogo, que son los primeros rubros, que eso no significa que los que son jefes de departamento y hasta presidente de la República también tengan esas obligaciones. Pero reitero, estas obligaciones que vamos a ver a continuación solo te corresponden a ti. Operativa, operativo, enlace u homólogo. Ya estamos en Declaranet. Ya sea que en Google pongas Declaranet o bien en la parte superior www.declaranet.gov.mx, deslizamos en la parte inferior, ingresamos tu CURP, iniciamos sesión, contraseña, la olvidaste por acá, nuevo usuario te registras, entramos. Nueva declaración, presentador, nos vamos al tipo de declaración, en este caso va a ser modificación, aunque podría ser inicio, conclusión o aviso. El año 2020, recuerda que si bien es cierto vamos a proporcionar información del año pasado, el año que se tiene que declarar es el 2020 y así en el 2021, aunque se refiera a la información del 2020, la declaración habrá ser
el del 2021. El nivel de encargo, lo más importante. En tu caso, operativo, enlace u homólogo, damos clic presentador. Bien, como podrás darte cuenta, en la parte izquierda vamos a encontrar los rubros que te corresponden, que son datos generales, domicilio del declarante, datos curriculares, datos del empleo, experiencia laboral e ingresos netos. Entonces, estamos en datos generales. Son datos muy generales, sin embargo, lo único que quiero comentarte es que si no tienes tu CURP o tu RFC, tramítalo ante la SEGOV o ante el SAT, ya sabes, puedes hacerlo de manera electrónica. En tu estado civil es relevante que tú tienes que decir si es una sociedad por separación o bien es mancomunada, pero esa situación no te debe de preocupar en lo absoluto, porque aunque digas eso, tú particularmente no estás obligado a proporcionar más datos. Si te preocupa el caso de que tengas que declarar los ingresos de tu pareja, de tu concubina, concubino, concubinario, cónyuge, no te preocupes, eso tú no tienes que proporcionarlo. Domicilio. Muy bien, acá en domicilio, el dato relevante, vamos a poner si es México extranjero, vamos a pensar que fuera México. Acá lo importante es que el domicilio ha de ser el lugar en donde resides. Siguiente, datos curriculares. Aquí, como bien dice, debes de registrar al menos una escolaridad. Esta escolaridad puede ser desde primaria hasta el doctorado. Y ya sabes, tienes que agregar aquí la información, el nombre de la institución, la carrera, el estatus, entre otros datos. Aunque el sistema no te pide que acredites con algún documento, recuerda, eso es la temática de toda la declaración, tú no tienes que acreditarlo o escanear documentos para ello, pero sí es importante que sí cuentes con el soporte de la información que tú vayas a proporcionar. ¿Correcto? Siguiente, datos del empleo. Datos del empleo cargo, pues aquí agregamos. En datos del empleo cargo es importante, aunque estamos hablando de modificación, si fuera el caso de la de inicio son los datos del empleo que inicia, si fuera el caso de conclusión son los datos del empleo que concluyes. Y en el caso de modificación son los datos del empleo actual. El nivel, pues aquí está, podrás apreciar que son todas las dependencias del gobierno. Y volvemos al punto, para fines prácticos lo que me interesa es qué nivel escojas, o que es el nivel federal. Es importante también que escojas el ejecutivo, aunque hay legislativo judicial. Aquí hay una situación fundamental. Ahí establece la opción de organismos autónomos. Mi consejo ahí importante es que en el caso de organismos autónomos consideres aquellos organismos que tienen patrimonio y personalidad jurídica propia. Si no tiene esa característica, no es un organismo autónomo, sino que pertenece al Poder Ejecutivo. Aclarar si eres de honorarios, también eso es algo muy muy importante en este rubro. Y tanto en empleo, cargo o comisión, lo importante para tú poder proporcionar esa información que está por acá, es fundamental que tomes en cuenta en primera instancia tu recibo de nómina o bien que consideres tu contrato o tu nombramiento. Siguiente rubro, aquí cerramos por acá. Siguiente rubro, experiencia laboral. En experiencia laboral, fíjate, aquí aparece esta casilla que dice ninguno. Entonces, eso es importante porque tú dices, oye, yo, pues, ¿cómo que no voy a tener experiencia laboral? Pues yo llevo 15 años, sí, pero tal vez esos 15 años has estado en la misma dependencia. Entonces, no te preocupes, no pongas experiencia laboral, tú simplemente pones ninguno. Pero si fuera el caso que antes de ese trabajo, que llevas 15 años o 10 años o 5 años, tú tienes otras experiencias laborales, cuidado, son últimos 5 empleos, no 5 años, 5 empleos. Entonces tú tendrás que agregarlos. En este formato, agregamos. Y aquí ustedes ya pondrán la información que corresponde a ese empleo que tú tuviste, ¿ok? 5 empleos, pueden ser 2, pueden ser 3 o pueden ser los 5, pero no pueden ser 6, 5 empleos. Siguiente rubro y último, ingresos netos. En ingresos netos, aunque insisto, se trata de modificación, en inicio declaras los ingresos mensuales, pero en el caso de modificación, como aquí se advierte, es entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año inmediato anterior, que en este caso sería del 2019. En el caso de conclusión, los ingresos que recibiste desde que empezó el año hasta la fecha en que concluyó. Ahora bien, en el tema aquí de la remuneración, otros ingresos, lo que quiero comentarles es importante definir lo que es el ingreso neto o cómo se compone. Salario, honorarios, compensaciones, bonos,
etcétera, cualquier otra prestación. No olvides en tu caso particular el aguinaldo que recibiste el año inmediato anterior. Y esto es de acuerdo con tu nómina. Por otros ingresos, como aquí se advierte, pues serán por actividades comerciales financieras, por haber vendido algún bien mueble o inmueble o un vehículo u otro que no está especificado. Cualquier ingreso que recibiste el año inmediato anterior. Y recuerda, tú no estás obligado, como sí lo hacen los jefes de departamento hacia arriba, a proporcionar los ingresos de tu pareja, cónyuge, concubino, etcétera. Damos a aceptar y guardamos. Estos son los rubros a los cuales tú estás obligado como operativo, enlace u homólogo. Muy bien. Después de haber llenado cada uno de los rubros que correspondan según su caso, sean operativos, enlaces o homólogos o jefe de departamento y hasta presidente de la República, acuérdense, guarden. Para ello entonces vamos a dar a aceptar, guardamos y ahí se dieron cuenta, apareció la leyenda de guardado exitosamente. Si no aparece esa leyenda, aunque es efímera, no han guardado. Posteriormente, vista preliminar. Recuerden que esto nos va a servir para que podamos revisar si están bien los datos o si hay algo que corregir. Porque recuerda, habiendo mandado la declaración, no hay forma de modificarla. Finalmente, firmas tu declaración. Ya sea que la firmes con tu fiel, firma electrónica avanzada, o bien con tu CURP y contraseña, es en caso de que no tengas a la fiel. Entonces no necesitas necesariamente a la fiel, si no la tienes, con tu CURP y contraseña. Recuerda, muy importante que al momento de firmarla tengas o esperes a que el sistema genere el acuse de recibido. Si no hay acuse de recibido es como si no lo hubieras hecho. Espera a que lo genere. Va a aparecer un acuse de recibido de la declaración, ya sea la de inicio, modificación o conclusión. Consejo, guarda ese acuse de manera electrónica, ya sea en USB o en tu computadora. Y también, yo te aconsejo, imprímela, de tal forma que tengas un respaldo tanto electrónico como físico. Recomendaciones. Cuida muy bien que tu CURP sea ingresado correctamente, porque si no, no vas a poder recuperar contraseñas en caso de un error y vas a hacer la declaración, pues quién sabe de quién. Cuida los signos de puntuación o signos especiales. Evita comas, acentos, arrobas, gatos, lo que quieras. Evita cualquier tipo de signo porque eso no te va a permitir ni aceptar ni guardar. En cuanto a los montos, enteros, olvídate de las décimas, olvídate de los centavos, de los puntos, de los ceros a la izquierda, enteros. Un ejemplo, pones tu código postal, te equivocas en un dígito y simplemente no vas a poder guardar, no vas a poder avanzar. Y desde luego, jamás aparecerá la firma para tu declaración cuando falten rubros por completar. Estas fueron las recomendaciones. Este es el final. Espero te haya gustado, espero que te sea útil y sobre todo espero que presentes tu declaración en tiempo y en forma. Total, tienes hasta el 31 de julio de este año, pero no te confíes. Gracias a ti por haber estado conmigo. Y a ti que no eres servidor público y que andas por aquí también, muchas gracias. Abajo nos seguimos, ahí en la descripción vienen mis redes sociales. Dame un like y si quieres más videos, suscríbete. Nos vemos más que pronto.